En este momento está pasando un SaaS apocalipsis. Para las personas que no sepan qué es un SaaS, es una compañía que se le conoce como un Software as a Service. Básicamente una aplicación para servicio. ¿Y por qué apocalipsis? Porque estamos viendo que desde el 30 de enero del 2026, cuando Anthropic publicó en su blog post un efecto increíble de cómo tú puedes hacer aplicaciones en minutos. No hubo una conferencia de prensa, no hubo un evento de lanzamiento, solamente hubo un repositorio de GitHub con 11 archivos y en 4 días después 285 mil millones dentro del mercado se desaparecieron. Thomson Reuters tuvo su peor día de la historia en la empresa y Salesforce perdió más en una semana que durante toda la pandemia. El ETF de software entró en el territorio de bear market y lo más brutal es que todo esto no tiene que ver con earnings malos ni por la subida de las tasas de interés. No fue por recesión, fue por 11 plugins. Y Wall Street le puso el nombre SaaS Apocalypse. Pero aquí está lo que nadie te está contando. Lo que parecen unos perder con esto también están ganando. Y cuando entiendas esta jugada de juego, vas a ver el mercado de inteligencia artificial de una forma completamente diferente. Y hoy te voy a estar explicando exactamente qué pasó, quiénes son los verdaderos ganadores y qué significa esto para tu portafolio. Los 11 plugins que cambiaron todo. Para entender el pánico, tienes que entender qué lanzó Anthropic. El 12 de enero, Anthropic lanzó Cloud Cowork, un asistente de inteligencia artificial que puede trabajar en tu computadora, leer archivos, organizar carpetas, escribir documentos, ejecutar tareas de múltiples pasos. Pero eso solo fue el setup. El 30 de enero agregaron plugins, 11 plugins específicos para diferentes funciones de trabajo. Primer plugin, productividad, tareas, calendario y workflow. Plugin número 2, búsqueda Enterprise, encontrar información en todo tu sistema. Número 3, venta, investiga prospectos, prepara llamadas y utiliza el CRM. Número 4, finanzas, análisis financiero, modelos y reportes. Data, query de SQL, dashboard, análisis estadístico. Número 6, legal, revisión de contratos, de compliance y de diligencia. Número 7, contenido de campaña y también de SEO. 8, customer support o servicio al cliente como tickets, respuesta y escalación. Número 9, product management, specs, roadmap y user stories. Número 10, biology research para equipos de investigación. Y número 11, el plugin creator, para crear tus propios plugins. Anthropic lo publicó como un open source en GitHub. Cualquier empresa podía descargarlo, modificarlo e integrarlos. El plugin de legal, por ejemplo, puede revisar un contrato de cláusula por cláusula, compararlos con otros que están en tu playbook de riesgo y darte flag verde, amarillo y rojo en tan solo minutos. Lo que antes le tomaba a un abogado horas, ahora le toma minutos. El de venta puede preparar un brief completo para una llamada en las últimas 5 interacciones que tú has tenido en tu CRM, noticias recientes de las empresas, ventajas competitivas y también sugerencias de cierre. Y lo más importante, todo esto cuesta $20 al mes. Una suscripción pro de cloud. El mercado hizo la matemática y no le gustó lo que vio. Ahora vamos a hablar sobre el problema de los asientos. Para entender por qué todo esto causó pánico, tienes que entender cómo funcionan las empresas de software. La mayoría de empresas de software cobran por asiento. Cada empleado que usa Salesforce, ServiceNow, Adobe, utilizan una licencia. Esa licencia puede costar entre $150, $200 y $300 por mes o por persona. Una empresa de 1,000 empleados que usa Salesforce puede estar pagando $2 a $3 millones solamente en licencias de CRM. Esto creó uno de los mejores modelos de negocio en la historia, que era el revenue recurrente o el ingreso recurrente. Predecible, escalable. Toda empresa que cotizaba o que cotiza dentro del mercado, que utiliza esta misma estadística, puede estar 10, 20 veces o 30 veces capitalizando su revenue. Pero aquí es que está el problema. Si la inteligencia artificial hace todo lo que hace un empleado 10 veces más productivo, la empresa ya no necesita 10 empleados, ahora necesitas uno. Y si solo necesitas uno, solo necesitas una licencia.
Y Tomás Chip de LPL Finance lo resumió perfectamente. ¿Por qué voy a pagar mi software si ahora mismo desarrolladores pueden construir estos sistemas internamente en menos tiempo con inteligencia artificial? Y esto se le llama el seat compression, compresión de asientos. Y es exactamente lo que el mercado empezó a apreciar el 3 de febrero. Pero hay algo peor que el seat compression. Mark Benioff, el CEO de Salesforce, dijo públicamente que su empresa no va a contratar más ingenieros de software, agentes de servicio al cliente ni abogados por las herramientas de inteligencia artificial. Y si el CEO de una de las empresas de software más grandes del mundo entero no va a estar contratando más personas porque por ahí viene la inteligencia artificial, ¿qué crees que esto significa para las empresas que le venden software? Menos empleados en Salesforce, menos licencias de otras herramientas en otra empresa. Y esto va a crear lo que se le conoce un loop. Y el mercado lo está viendo venir o lo vio venir. Vamos a ver el daño que esto ha causado en los mercados. El 3 de febrero del 2026, un lunes completamente normal, excepto que no fue normal para los mercados. Thomson Reuters cayó un 16%, el peor día en la historia de la empresa. 140 años de historia tiene esta empresa. Nunca había visto un día así o un día tal. LegalZoom cayó un 20%. RLX, la empresa dueña de LexisNexis, cayó un 14%, su peor día desde el 1988. Estas tres empresas viven de vender información legal y servicios de compliance. Exactamente lo que el plugin de Legal de Claude puede hacer. Pero esto no paró aquí. Salesforce también tuvo una caída de un 7%. ServiceNow tuvo una caída de un 7%. Adobe también cayó un 7%. SAP ya estaba en 30% abajo de sus máximos históricos. Y el índice de Goldman Sachs cayó un 6% en un día. La peor caída desde el sell-off de las tarifas de abril del año pasado. Y el S&P de Software y Service Index, que perdió más de un 25% de valor entre el 12 de enero y el 23 de febrero. O sea, las agencias de publicidad también fueron parte de esta masacre que ocurrió con Cloud. Publicis, negativo 9%. MPP, 12%. Omnicom, 11% abajo. ¿Y por qué? Porque Anthropic también tiene plugins de marketing. En India, el índice de IT tuvo su peor día desde mayo del 2022. Tata Consulting Service o Infosys y Wipro, todas estas empresas cayeron entre un 4 a un 7%, incluyendo el London Exchange Group, que cayó un 12.8%, teniendo su peor día en 5 años. En total, $285 mil millones fueron borrados en un solo día por un blog post y un GitHub repositorio Anthropic. Jeffrey Fosa, que es el del trading desk de Jeffrey, describió lo que pasó. El trading se convirtió en puro get me out, sáquenme de aquí. Para cuando llegó el Opus 4.6, unos días después, la destrucción de valor en el software enterprise ha alcanzado sobre $1 trillón. El hedge perfecto, lo que nadie te está contando. Aquí está la parte que nadie quiere discutir y es probablemente lo más importante de este video. ¿Quién es el dueño de Anthropic y esta empresa que está causando tanto furor en el mercado? Amazon ha invertido sobre $8 mil millones en Anthropic. Su participación está evaluada en más de $13 mil millones. Y solo en el tercer trimestre del 2025, Amazon reportó una ganancia de $9 mil millones solo por el aumento de la evaluación de esta inversión. Google tiene el 14% de Anthropic, invirtió más de $3 mil millones. Su participación hoy vale aproximadamente $8.6 mil millones. En ese mismo trimestre, Alphabet reportó $10.7 mil millones en ganancias solo por Equity Securities. La mayoría de esos vienen gracias a Anthropic. Y Nvidia invirtió $10 mil millones en Anthropic en noviembre del 2025. Microsoft también invirtió $5 mil millones en Anthropic. Y aquí es donde todo se pone interesante.
Salesforce Ventures, sí. El brazo de inversión de Salesforce es inversionista de Anthropic desde la serie C del 2023, que han participado en múltiples rondas desde entonces. Y Salesforce cayó un 7% en el SaaS apocalipsis. Pero Salesforce es dueño parte de Anthropic. La empresa que fue víctima de este sell-off también es accionista del arma que la causó. Pero espera, porque esto se va a poner mejor. Anthropic necesita infraestructuras de cloud computing para poder funcionar. Y adivina quién le va a pagar. A esa compañía que se encuentra bajo un 5% este año. A Amazon Web Service, a Google Cloud y a la empresa que se encuentra un 15% abajo este año, a Microsoft Azure. Según reportes recientes, Anthropic va a pagar más de $80 mil millones en de estos tres hyperscales por servicio de cloud hasta el 2029. O sea, en AWS solamente va a generar $1.2 mil millones en Anthropic del 2025. Para el 2026 va a gastarse $3 mil millones y para el 2027 se espera que Anthropic gaste en AWS sobre $5.6 mil millones de dólares. Los cloud providers capturan entre un 16 a un 32% del revenue total de los startups de inteligencia artificial. Ese revenue de infraestructura que se escala sin importar si es Anthropic, es rentable o no. Y por si fuera poco, OpenAI, el competidor de Anthropic, acaba de firmar un acuerdo para poder comprar sobre $250 mil millones de dólares en servicios de Microsoft Azure. Ahora piensa, si Anthropic crece, Amazon gana por apreciación de equity y por fee en los cloud. Y si SaaS muere, los hyperscale van a vender más cloud a quienes los reemplacen. Y la inteligencia artificial va a necesitar más GPUs. Nvidia gana. Hizo $215 mil millones de dólares en revenue fiscal en los 3 meses que lleva del 2026. Ellos venden las palas en esta fiebre donde todo el mundo quiere literalmente encontrar oro. Es el hedge perfecto. Los que parecen estar siendo disruptados son los dueños de lo que está provocando esta disrupción. Esto no es un accidente, es diseño. Cuando ves que Amazon pierde porque las empresas de software que utilizan AWS van a sufrir por un seat compression, recuerda que Amazon es el dueño parte de estas empresas como Anthropic. Y Anthropic le paga billones de dólares a Amazon para que pueda funcionar. Cuando veas que Microsoft pierde por el SaaS apocalipsis, recuerda que Microsoft tiene el 27% de OpenAI, valorado en $135 mil millones de dólares. Y que OpenAI le va a pagar $250 mil millones de dólares en cloud. Y cuando ves Salesforce que cayó un 7%, recuerda que Salesforce Venture es inversionista de Anthropic en la serie C. O sea, los gigantes no están perdiendo. Están posicionando todo en el lado del tablero. Lo que pasa es que lo que te venden a ti en las noticias, literalmente, es una falsa ilusión. Cuando este es el mejor momento para invertir, porque estas compañías llevan invirtiendo en estas empresas por mucho tiempo. Vamos a hablar sobre la ironía de este sell-off. ¿Por qué el mercado vendió tan agresivamente los gigantes si ellos mismos están haciendo hedge? Porque el mercado de acciones públicas no es el mismo que el mercado de capital privado. Los inversionistas que vendieron Thomson Reuters, LegalZoom y ServiceNow no necesariamente son los mismos dueños de Anthropic. Y Anthropic todavía es una empresa privada, lo cual el pánico fue real, pero fue selectivo. La mayoría de estas empresas no habían reportado sus earnings todavía. Y el sell-off, como les digo, no fueron por malos resultados, fue por una anticipación de lo que puede estar ocurriendo con cloud. Y después de todo esto, ServiceNow cayó un 11% al día después de reportar su earning, aunque habían superado las expectativas por 9º trimestre consecutivo. Y Microsoft perdió sobre $360 mil millones de dólares en market cap en tan solo un día, después de reportar $81 mil millones de dólares en revenue ese trimestre. O sea, un récord. El problema no fue lo que pasó, fue lo que el mercado cree que va a pasar. Y aquí es donde hay otra ironía. Los ratios, lo que es el precio a venta del sector de software, se comprimieron de un 9x a un 6x, niveles que no veíamos desde el 2014. Pero los fundamentales
siguen estando muy, pero muy fuertes. El ingreso sigue creciendo, los márgenes están estables, están renovando clientes. Gartner publicó una nota el mismo día del sell-off que dijo: las predicciones de la muerte del SaaS y de las aplicaciones Enterprise son prematuras. Cowork y sus plugins son potenciales disruptores para el trabajo de conocimiento a nivel de tarea, pero no reemplazos de aplicaciones SaaS que manejan operaciones críticas en los negocios. Y Jensen Huang, el CEO de Nvidia, que es una de las empresas más grandes de inteligencia artificial, dijo esto que vale la pena escuchar. La noción de que la inteligencia artificial va a reemplazar la industria del software es la cosa más ilógica del mundo. Entonces, ¿quiénes tienen razón? ¿El mercado que vendió sobre 285 mil millones de dólares un día? ¿O los CEOs que dicen que esto es una sobrereacción? La respuesta, como siempre, está en las matices. ¿Quién sobrevive y quién no? No todas las empresas de software son iguales y el mercado está empezando a diferenciarlo. Las empresas que cobran por asiento hacen el trabajo que la inteligencia artificial ya pueden replicar. Pero las empresas que cobran por uso, por query, por API call, por GB de storage, esas pueden beneficiarse. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial genera más actividad, no menos. O sea, MongoDB es un ejemplo perfecto de cómo esta compañía se puede beneficiar gracias a la inteligencia artificial. Las aplicaciones de inteligencia artificial de IA necesitan leer, escribir datos en tiempos reales. Mientras más agentes de inteligencia artificial existan, más bases de datos vamos a requerir. Y MongoDB cobra por uso. O sea, mientras más haya inteligencia artificial, más revenue va a haber en estas empresas. De hecho, Anthropic es cliente de MongoDB. Y las empresas de seguridad también están más protegidas que nunca. Mientras más automatizaciones existan, más superficies de ataque vamos a tener. O sea, más necesidad de seguridad. Y hay otra categoría que vale la pena mencionar: las empresas de software que están construyendo sus propias herramientas de inteligencia artificial. ServiceNow tiene Now Asset, $600 millones en valor en contratos anuales, ahora mismo acaban de recolectar. Salesforce tiene Agentforce y Data Cloud, casi $1 billón en annual revenue. Estas empresas no están esperando a ser disruptadas, están intentando hacer lo mismo, o sea, cambiar el juego. ¿Quién va a ganar? Eso yo no lo sé, pero todo el mundo está peleando como si fuéramos a conquistar la luna. El problema es que el mercado no está dispuesto a darle el beneficio de la duda. Pero tú puedes ser más inteligente y comenzar a invertir en estas compañías que tienen gran potencial. Cada empresa de software es culpable hasta que demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué haces con toda la información que te acabamos de dar? Primero, entender el juego de los gigantes. No leas la noticia y diga: Cloud va a poner en bancarrota a Salesforce. No le creas eso, porque Salesforce invierte en Cloud. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, recuerda, los gigantes, Amazon, Google, Microsoft, los hyperscalers, tienen equity en todas estas empresas y le venden a la infraestructura. Si la inteligencia artificial gana, ellos ganan. Si el SaaS gana, ellos ganan. Segundo, el sell-off puede no haber terminado. Puede ser que continúe un poquito más. Y el IGV, el ETF de software, estaba 23% abajo en el año para febrero. Pero los earnings del Q nos muestran que cualquier señal del seed compression todavía no es real, sino que es una anticipación. Tercero, no todas las caídas son oportunidades. El hecho de que haya una acción que haya caído un 50% no significa que no pueda caer otro 50%. Kodak está barata durante años, pero esta compañía puede desaparecer. Tienes que estudiar bien las empresas para que tú puedas adquirir las empresas que tienen una gran oportunidad de crecimiento. Y recuerda, las que tienen modelos de pricing por uso, esas son las que pueden crecer muchísimo. Las que tienen productos de inteligencia artificial propios con tracción real también pueden crecer. Las que son de infraestructura y no son nice to have. Cuarto, observa los insiders. Ellos ejecutan antes de tiempo. Los ejecutivos están comprando estas empresas y están invirtiendo su propio dinero. Si ellos están vendiendo, eso te dice algo. Pero si ellos están comprando, también te está dando información. Y quinto, y esto es lo más importante, esto no es el 2000. En el 2000, el dot-com crash
las empresas no tenían revenue, no tenían clientes y no tenían productos. Las empresas de software de hoy tienen revenue real, clientes reales y productos que millones de personas lo utilizan todos los días. La pregunta no es si el software va a desaparecer, porque realmente no va a desaparecer. La pregunta es cuánto del revenue actual está en riesgo de compresión. ¿Qué empresas pueden adaptarse y qué empresas no? Y cómo las empresas gigantes se están posicionando para que puedan ganar. Y la pregunta real al final que quiero que ustedes puedan entender es: no lea las noticias, lea dónde estas grandes compañías están invirtiendo su propio dinero. Yo siempre digo, las noticias muchas veces no tienen skin on the game, no tienen el cuero en el juego y siempre van a dar su opinión, porque ellos hacen dinero vendiéndote la noticia, no invirtiendo. Por ende, sigue el flujo institucional, sigue el option flow, sigue el dinero inteligente. Y si quieres aprender a cómo identificar oportunidades que están ocurriendo ahora mismo de dinero inteligente, escúchame. Tenemos un programa que se llama Traders Lab que te ayudamos a ir de 0 a 100 en las inversiones y cómo buscar estas grandes oportunidades de inteligencia artificial y lograr hacer mucho dinero a través del mercado financiero. Lo único que tienes que hacer es dar el link que está en la descripción y te veo al otro lado.